Bueno, principalmente pues el uso del sistema de contabilidad integrada, también conocida como SICOIN. Entonces, antes de entrar en cuestiones prácticas con SICOIN, quisiera pues comentarles algunos aspectos generales del SICOIN. SICOIN es una herramienta informática. Esta es una definición que da el Ministerio de Finanzas, que lleva el control de la ejecución presupuestaria de los programas y proyectos y generando automáticamente un registro contable y también el proceso de pago. Y también contempla el registro de metas, de indicadores del plan operativo anual de cada institución. Como mencionaba, pues el SICOIN tiene tres grandes áreas: el área de presupuesto, el área de contabilidad y el área de tesorería. Bueno, estas tres áreas están altamente vinculadas. Pues una transacción presupuestaria tiene un efecto contable y en muchas de estas también tienen un efecto en tesorería. Sin embargo, para fines de este diplomado y para fines de la incidencia que ustedes puedan realizar desde sus diferentes espacios, pues nos centramos en la parte del presupuesto, pues, es decir, en la ejecución de ingresos y principalmente de egresos del presupuesto, que es aquí donde se realiza pues el gasto público, donde se hacen los gastos para brindar los bienes y servicios públicos. Bueno, existen dos versiones del SICOIN. Podríamos llamarle el SICOIN de gobierno central, que es donde se encuentra la información de la presidencia, ministerios y secretarías y otras dependencias del Ejecutivo. Y también tenemos el SICOIN descentralizadas. Aquí pues tenemos entidades de seguridad social, empresas no financieras como Guatel, la empresa portuaria Quetzal, etcétera. Entidades autónomas como la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, federaciones deportivas, entre otras, y entidades descentralizadas como la SAT, el Ministerio Público, etcétera. Las dos, para términos de nuestro diplomado, funcionan exactamente igual, es decir, tienen las mismas funciones y las mismas funcionalidades. Lo que cambia son las entidades que están dentro de cada versión del SICOIN. La utilidad del SICOIN pues radica en que es una de las principales fuentes de información sobre la asignación, modificación y ejecución del presupuesto del Estado. Y pues en el presupuesto de ingresos y gastos del Estado, donde se realizan las instituciones públicas. Es decir, el SICOIN nos va a permitir dar seguimiento a estas actividades públicas y ver de qué manera lo están realizando. Bueno, esto pues es un aspecto más técnico, pero que quisiera que lo tuviéramos en cuenta para fines del uso del SICOIN en este diplomado. El Ministerio de Finanzas Públicas tiene diferentes clasificadores presupuestarios de gasto. En estos pues los pueden encontrar en el Manual de Clasificaciones Presupuestarias del Ministerio de Finanzas. Y aquí tenemos estos clasificadores. Tenemos un clasificador institucional, un clasificador geográfico, por finalidad, por tipo de gasto, por fuente de financiamiento, por objeto de gasto, por clasificación económica y clasificador programático. Todos estos clasificadores funcionan para diferentes cosas y dependiendo de la información que nosotros necesitemos, así será también el clasificador que debemos utilizar. Aquí en este cuadro, pues se menciona cuál es la información que proporciona cada clasificador y qué desagregaciones tiene. Por ejemplo, el clasificador institucional nos da información sobre quién gasta o qué institución es la que está realizando el gasto. Este tiene diferentes desagregaciones, desde el nivel de sector, que sería como el más grande,
en sector estamos hablando que para el caso del gobierno central es el sector de administración central. Posteriormente, dentro de cada sector tenemos diferentes entidades que, por ejemplo, en el sector de administración central sería el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, la Presidencia de la República y otros ministerios. Y tenemos también en la desagregación más baja por clasificador institucional, tenemos la unidad ejecutora. No todas las instituciones públicas cuentan con unidades ejecutoras para fines del SICOIN. Sin embargo, la mayoría sí lo tienen. Por ejemplo, el Ministerio de Educación tiene diferentes unidades ejecutoras. La mayoría de ellas son las direcciones departamentales de educación. En el Ministerio de Salud serían las direcciones departamentales de salud o los hospitales. Es decir, hay posibilidad aún de desagregar más allá de la entidad en sí. También tenemos el clasificador geográfico. Este nos da información de dónde es que se realiza el gasto. Aquí tenemos las desagregaciones por región, regiones administrativas, por ejemplo, el área metropolitana, la región de Petén, el área norte, el área sur, suroccidente. Todas estas regiones administrativas es como la desagregación más grande en el clasificador geográfico. Y después tenemos ya las desagregaciones por departamento y municipio. También tenemos el clasificador por finalidad, que este nos dice qué objetivo socioeconómico persigue el gasto. Este tiene 3 desagregaciones. Y esto, pues, por ejemplo, podemos tener el objetivo socioeconómico de educación, el objetivo socioeconómico de salud, el objetivo socioeconómico de orden y seguridad. Entonces, este clasificador nos va a dar ese tipo de información. También tenemos el clasificador por tipo de gasto. Este nos da información, por ejemplo, si es gasto para funcionamiento o inversión. También tenemos el clasificador por fuente de financiamiento. Este nos responde a la pregunta de dónde provienen los recursos que se están gastando. También tenemos el clasificador por objeto de gasto. Este nos da información sobre qué es lo que se compra o contrata con el gasto público. Tenemos una clasificación económica que nos da la naturaleza económica del gasto. Y uno muy importante que es el clasificador programático. Este nos da información de a qué programas o actividades se dirige el gasto. Este contiene en sí, pues, la mayoría de acciones y programas que han planificado las instituciones dentro de sus planes operativos anuales. Por eso vamos a profundizar un poco en el clasificador programático. El clasificador programático tiene diferentes niveles. Tenemos el más grande, que sería como donde se contienen las demás clasificaciones, es el clasificador de programa. Dentro de un programa pueden haber varios subprogramas y dentro de un subprograma pueden haber proyectos y el nivel de desagregación más específico en clasificador programático es la actividad u obra. Aquí tenemos pues un ejemplo del programa 14 del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Como vemos, tenemos el programa que en este caso es el código 14, que se refiere a la prevención de la desnutrición crónica. Este programa solo tiene un subprograma que se clasifica como 0 cuando no tienen un subprograma en sí. Siempre se le da un código 0 y pues se le describe como sin subprograma. También tenemos el proyecto y dentro de la actividad u obra, que sería el nivel más bajo de desagregación, sería el programa 14 y la actividad 1, que es este código de aquí, que nos da una descripción de también de qué es esta actividad, en este caso que sería el niño y niña menor de 1 año de edad vacunado. Y en la actividad número 2 tenemos a un niño, al niño o niña de un año a menor de 5 años vacunado. Entonces, en este caso, pues el programa 14 tiene 2 actividades.
Entonces, esta sería como la estructura, un ejemplo de la estructura programática que les puede servir a ustedes en el momento de revisar acciones presupuestarias. Entonces, bueno, con esta introducción inicial o de aspectos generales, pasaríamos ya a una parte de generación de reportes. Previo a la generación de reportes y entrar como al paso a paso de cómo generar estos reportes, quisiera saber si tienen alguna duda sobre estos clasificadores o de alguno de los aspectos que hemos hablado en las generalidades de SICOIN. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo una duda. Por ejemplo, en esa clasificación de programas, ahí decía, por ejemplo, subprograma y decía sin proyecto. Y Sí, o en otros, ¿qué quiere decir eso? sí, bueno, esta es la estructura clásica, digamos, que le dan al clasificador programático. Muchos de los programas no tienen subprogramas o proyectos, porque la mayoría de proyectos se refiere a cuestiones físicas. Por ejemplo, cuando se va a construir una escuela, le ponen aquí proyecto, construcción de la escuela tal y tal, ¿no? Y lo usan más que todo para eso, pero muchas de las actividades no tienen proyectos así tan específicos. Entonces, en resumidas cuentas, lo que más les va a servir a ustedes al momento de estar iniciando en SICOIN es el programa, que sería esta parte de aquí, y la actividad u obra. Porque eso sí, todos los programas tienen actividad u obra y todas las actividades u obras están contenidos en un programa. Entonces, eso le podría decir yo que tal vez no se preocupe tanto por el subprograma y proyecto, pero sí por programa y actividad u obra. Ya cuando ustedes vayan avanzando y profundizando en el conocimiento de SICOIN, puede ser que ya les empiece a servir el proyecto o el subprograma. Cuando una actividad u obra tiene proyecto o subprograma, aparecen códigos aquí o aquí. No sé si con eso le ayudé con su duda o tendría todavía alguna duda al respecto. Sí, estamos claros. Muchas gracias. Hugo, por favor. Sí, buenas tardes. Yo tengo dos preguntas. La primera es en función a que nosotros como ciudadanos tenemos acceso al SICOIN, ese es uno, y los dos, las municipalidades también tienen que hacer sus reportes en SICOIN. Gracias. Y con mucho gusto, Hugo. Bueno, respecto a la primera pregunta, bueno, sí, bueno, vamos a responder primero con lo de las municipalidades. Sí, las municipalidades también utilizan su propio sistema, que es el SICOIN GL o el SICOIN de gobiernos locales. Sin embargo, este sí no tiene un acceso a todo el público, sino que las municipalidades o cada municipalidad tendría que autorizar el ingreso a SICOIN GL y cuestiones así, ¿no? Sin embargo, el Ministerio de Finanzas pone a disposición información en otro portal que se llama Portal de Gobiernos Locales. En ese portal de gobiernos locales, usted puede buscar información de las municipalidades y de ese tipo, ¿no? Sin embargo, estos clasificadores de los que hemos hablado, incluso el programático, también se utilizan ahí, porque se basan también en clasificaciones del manual de clasificaciones presupuestarias. Y la información que está en ese portal de gobiernos locales se basa con información o se basa en información de SICOIN-GL. Como le digo, a SICOIN-GL si no tenemos acceso como ciudadanos o acceso libre, porque el Ministerio de Finanzas indica que eso tendría que ser autorizado por cada municipalidad, pero sí contamos con el SICOIN-GL, con el portal de gobiernos locales, mejor dicho. Este portal de gobiernos locales sí le puede dar alguna información de las municipalidades. Por supuesto, no puede uno hacer como todo esto que puede uno realizar en SICOIN, pero sí le puede dar como datos bastante específicos en algunos casos de alguna consulta. Ahora, el SICOIN, como veremos más adelante, donde lo que se refiere a entidades de gobierno central y entidades descentralizadas, ahí sí hay acceso libre y ahí les mostraré cuál es el código y
usuario para entrar al SICOIN. Y pues por lo mismo, si quieren, pueden ir preparando ahí si pueden o tienen a mano su navegador para ingresar a SICOIN, para el que lo desee, y si no, pues eso ya lo pueden hacer ustedes después. Lo que me interesa es que en su momento entiendan la lógica de cómo generar reportes. Aquí tenemos una pregunta, creo que es Mario Calel. ¿Quién es el encargado de SICOIN? Bueno, hay diferentes niveles de responsabilidad, ¿no? El SICOIN, dentro del Ministerio de Finanzas Públicas, pues tiene sus diferentes dependencias, y el encargado como pues del funcionamiento de SICOIN, pues es como la parte tecnológica del Ministerio de Finanzas, o sea, para el funcionamiento en sí de la plataforma, pero ya del uso y del monitoreo de que se esté subiendo la información, ya depende de diferentes áreas del Ministerio de Finanzas Públicas. Por ejemplo, del módulo presupuestario, es la dirección de presupuesto, de dirección técnica del presupuesto del Ministerio de Finanzas. La parte de contabilidad es la dirección de contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas, y la parte de tesorería, el departamento, la dirección de tesorería o la tesorería nacional del Ministerio de Finanzas. Ahora, ya los encargados de subir la información, de hacer los registros y todo, ya son pues los diferentes departamentos administrativos de las unidades ejecutoras o ministerios correspondientes. Entonces está como a diferentes niveles. ¿Lograron preparar sus navegadores o alguien tendrá algún problema? Si no, pues, como les digo, pueden replicarlo después. En la presentación se subirá a la plataforma, y ahí pueden pues generarlo. Y con estas, aquí tenemos una guía paso a paso de cómo generar reportes. Ahorita vamos a verlos así rápidamente, y después ya vamos a ver con más detalle cada paso. Bueno, algo que sugiero yo, que cuando uno está iniciando en SICOIN, que sería lo que está en el paso número 1, es definir qué se quiere saber sobre el gasto público, o qué información necesitamos saber nosotros. Porque esto nos permite tener ya claro de antemano qué clasificadores utilizar, ¿no? Entonces, si es como, tal vez para ir iniciando, como anotar o en algún lado, pues dejar constancia de qué es lo que queremos saber, y con eso ya podemos responder si esto es lo que nosotros necesitamos saber, qué clasificadores necesitaríamos utilizar. Bueno, ya teniendo pues esto claro, ya podemos como un segundo paso ingresar a SICOIN, seleccionar el año, como segundo paso. Como tercer paso, seleccionar el tipo de reporte que se va a generar, realizar un filtrado como cuarto paso en caso sea necesario, porque valga decir que no siempre es necesario filtrar por código. El quinto paso sería indicar en qué corte se desea el reporte. Un sexto paso sería seleccionar los clasificadores a utilizar, que se relacionaría mucho con el paso número 1. Y con el paso número 7, pues seleccionamos el periodo de tiempo y en qué formato deseamos el reporte. Y como último paso, revisamos los resultados. Como les digo, ahorita solo lo estamos viendo así en términos muy generales, pero ya vamos a ver a detalle cada paso. Bueno, como paso número 1, como les mencionaba, es importante establecer qué queremos saber, porque esto nos va a permitir establecer qué clasificadores utilizar. Por ejemplo, aquí, como les menciono, pues este paso es como el fundamental para el resto de pasos, porque con esto pues ya podemos hacer lo demás de una manera más fluida y sin tanta complicación. Entonces, por ejemplo, si lo que deseamos es, aquí doy un ejemplo de que lo que se desea saber es el presupuesto y la ejecución de las actividades del programa de desnutrición crónica del Ministerio de Salud Pública.
Entonces, aquí les dejé, o aquí dejamos la tabla de los clasificadores. Tenemos pues el clasificador institucional y todos los demás clasificadores hasta el programático. Y pues nos dice qué información es la que proporcionan. Entonces, si sabemos que nosotros queremos la información de las actividades de un programa, entonces al ver que necesitamos información de programas, ya sabemos que necesitamos utilizar el clasificador programático. Después nos dice el programa de prevención de la desnutrición crónica del Ministerio de Salud. Entonces aquí ya nos dice pues que necesitamos también un clasificador institucional, es decir, de quién es el que está gastando. Entonces, ustedes cuando estén iniciando a generar reportes por su cuenta o realizar consultas, es bastante deseable que puedan hacer este ejercicio estableciendo a priori pues qué clasificadores necesitan para la información que requieren. Ya como segundo paso, pues nos dirigimos a SICOIN con esta dirección que les voy a copiar en este momento en el chat. Permítanme un momento. Se las dejo en el chat para que lo tengan a mano. Y podemos seguir con los pasos. Ahorita lo podemos como solo ir viendo y después ya hacemos, tenemos preparados algunos ejercicios para que podamos replicar estos pasos. Y como contraseña siempre se utiliza la contraseña prensa y usuario prensa. Con esto pues nos da acceso a la mayoría de funcionalidades de consulta, aunque pues hay algunas que no están ahí disponibles, pero sí la funcionalidad con este usuario pues ya permite hacer consultas bastante avanzadas. Entonces creo que para la mayoría de casos responde a la información que se necesita. Entonces ya entrando a SICOIN, ustedes si quieren pues van viendo aquí cuál es la ruta para esto. Que sería en SICOIN tenemos una parte de menú y tenemos un folder que dice ejecución de gastos. Como les digo, pues existe una gran variedad de reportes en SICOIN, pero para iniciar pues trabajaremos con uno de los reportes más completos y fáciles de usar, porque hay una gran variedad de reportes, pero este sería como uno de los principales y en los que se pueden hacer varias desagregaciones. Después, en ejecución de gastos, nos dirigimos a reportes y después desagregamos o abrimos la carpeta que dice información consolidada. Y posteriormente, pues ya podemos pasar a seleccionar esto que está en el círculo, que es ejecución del presupuesto grupos dinámicos. Entonces, si quieren, voy a compartir toda mi pantalla para irlo haciendo también desde la plataforma de SICOIN. Entonces, tenemos aquí el SICOIN. Aquí podemos ingresar el usuario prensa y la contraseña prensa. E ingresamos. Este es el menú que les mencionaba. Voy a tratar de ampliar un poco esta parte. Ustedes me indican si hay algún problema de visualización o algo del que yo no me percate, por favor. Julio, Entonces, ¿sí? nos Bueno, gracias. mencionaba María ahí en el chat que no le permitía ingresar con la contraseña de prensa, pero ahorita vimos que sí se puede. Mari ya logró ingresar. Ahí está. Sí, ya nos dice que sí pudo. Sí, Todo es que bien. es con minúsculas. Yo creo que cometí el error de dejar ahí prensa con mayúscula, pero sería todo en minúscula. Bueno, Gracias, José. excelente. Bueno.
Entonces, tenemos aquí ya adentro, pues ya tenemos diferentes años, ¿no? Tenemos, dependiendo de qué año deseemos consultar, así será también, pues, la selección que hagamos. Pero vamos a quedarnos con 2022. Entonces, aquí en el menú se despliega esta serie de opciones en donde tenemos la opción de ejecución de gastos. Le damos clic en más y buscamos la parte que diga reportes. En reportes nos vamos a información consolidada y en información consolidada nos vamos a ejecución del presupuesto grupos dinámicos, que es este de aquí. Le damos clic y ya nos tiene que salir esta pantalla. Si alguien tiene algún problema para llegar a esta pantalla, por favor lo puede hacer saber. Muy bien. Entonces regresemos a la presentación. Bueno, este sería el paso número 3. Como paso número 4, tenemos el pantalla que les mencionaba, ¿no? En la parte de aquí arriba, que sería esta de aquí, esta le podríamos llamar el área de filtrado. Aquí tenemos pues varias opciones de filtrado, el departamento, la actividad, el correlativo, la entidad. Todas estas funciones o todas estas opciones de filtrado corresponden a diferentes clasificadores, que son los clasificadores que les mencionaba yo al inicio. Pero por favor no vayan a preocuparse tanto por aprenderse los clasificadores y todo esto, porque si lleva tiempo y pues ahorita lo que deseamos es como aprender a manejar la lógica que utiliza Sequoia para hacer estos filtrados, y ya con el tiempo pues ustedes ya podrán volverse expertos en consultas en Sequoia, siempre pues ya probando nuevas formas de regenerar reportes, diferentes filtrados y todas estas cuestiones. Entonces, en pocas palabras, pues esta es el área de filtrado, donde se puede filtrar por diferentes clasificadores y niveles de clasificadores. Después tenemos el área de la estructura del reporte, que es esta área de aquí. Esta área de la estructura del reporte, pues inicia con la parte del corte. Esto es lo que mencionaba, pues aquí nos permite seleccionar a qué nivel institucional deseamos nosotros el reporte. Puede ser a nivel de sector, a nivel de entidad o a nivel de entidad o unidad ejecutora. Para el caso del ejercicio, que es para el caso del programa 14 del Ministerio de Salud Pública, entonces pues tendríamos que dejarlo a nivel de entidad. Pues, y aquí estamos pues conociendo cuál es la estructura de esta vista de Sequoia. Aquí tenemos los diferentes grupos. Aquí ya podemos seleccionar los clasificadores que deseamos utilizar para nuestro reporte. Aquí es una buena cantidad de desagregaciones que se pueden generar. Por eso es importante de antemano establecer qué clasificadores queremos utilizar. Y estas pues están vinculadas a diferentes desagregaciones y clasificadores. Y podemos llegar hasta 7 diferentes desagregaciones en Sequoia. En muy raros casos se van a utilizar todos estos grupos, pero pues sí existe la opción. Y en esta parte de aquí abajo tenemos los valores de los parámetros. Aquí pues seleccionamos cuál es el mes que necesitamos que inicie el reporte y el mes final. Es decir, hasta qué mes deseamos nosotros la información que vamos a generar. Y también podemos seleccionar en su caso, si queremos los datos expresados en quetzales, en miles de quetzales o millones de quetzales. Y también tenemos el área de formato del reporte.
podemos seleccionar si lo queremos en PDF o en Excel. Y tenemos también la forma de generación online o offline. En la mayoría de casos, pues preferimos utilizar la opción de online. Y en la generación del formato del reporte, preferimos, pues dependiendo de qué utilidad le vamos a dar al reporte. Si deseamos solo hacer una consulta muy rápida de visualización y que facilita la visualización, pues seleccionamos PDF. Y si deseamos ya pues manipular los datos para una base de datos o algo por el estilo, pues preferimos hacerlo en Excel. Entonces, regresando a la presentación, pues como les mencionaba, aquí también se indican en la presentación las diferentes áreas de la vista del presupuesto por grupos dinámicos. Y ya como siguiente paso, pues tenemos el paso de realizar el filtrado. Para el presente ejercicio, pues hemos visto que necesitamos información del programa de prevención de la desnutrición crónica, que pues cuando ya aprendamos a manejar más el SICOIN, ya vamos a aprendernos algunos códigos digamos, de memoria o los vamos a tener muy frescos y ya vamos a saber que el programa de prevención de la desnutrición crónica es el programa 14. Hay otras formas en las que ustedes pueden consultar cuáles son los programas y los códigos de los programas y ya lo vamos a ver más adelante de cómo es que se puede obtener el código de un programa si no conocemos ese código. Y necesitamos el programa 14 del Ministerio de Salud, que tiene este código, que es el código 1113-0009. Los códigos, como les digo, además de que se pueden consultar en el manual de clasificaciones presupuestarias del Ministerio de Finanzas, se pueden consultar directamente del SICOIN. Entonces, regresando al SICOIN, aquí podemos seleccionar el filtrado que necesitamos realizar. Entonces, vamos a filtrar, como dijimos, el programa 14, ¿no? Entonces, aquí en estas opciones de filtrado, podemos irnos a seleccionar programa. Aquí hay varias opciones de valores de filtrados. O sea, si deseáramos todos los programas menos el 14, podríamos decir diferente al código 14. Pero como en este caso, si necesitamos el código 14, ponemos que el programa sea igual a 14 y le damos a agregar. Siempre tenemos que corroborar que la información o el filtrado que hagamos aparezca en esta parte de aquí. Si no se ha agregado esto aquí, es que no se hizo bien el filtrado o que no lo reconoció SICOIN, entonces tiene uno que volver a intentarlo. Bueno, ya filtramos por el programa, pero si dejáramos solo esto aquí, nos filtrara el programa 14 de todas las instituciones del gobierno central. Pero a nosotros no nos interesa eso, sino nos interesa solamente el programa 14 del Ministerio de Salud. Entonces, regresamos al área de filtrado y seleccionamos el filtro de entidad y seleccionamos que sea igual a el código 1113, que es el código del Ministerio de Salud, 1113-0009. Lo repito otra vez, es el código 1113-0009. Y le damos en agregar. Yo les diré dónde podemos encontrar ese listado de códigos en próximos ejercicios de aquí, de esta misma sesión. Ahorita solamente para ir viendo que Hugo realizó la pregunta de dónde pueden encontrarse el listado de códigos. Como les mencionaba, pues se pueden obtener aquí mismo en SICOIN, pero vamos a generar primero un reporte como para que vean cómo funciona y después ya les doy algunos tips o información de dónde pueden encontrar los códigos. Con mucho gusto. Y bueno, entonces tenemos aquí ya hicimos los filtrados del programa 14 y la entidad 1113-0009. Muy bien. Regresando a la presentación, bueno, este es el paso número 4. Realizar el filtrado en caso necesario, porque como verán más adelante, no en todos los casos se necesita hacer este filtrado. Bueno,
Como paso número 5, debemos indicar el corte en el que se desea el reporte, que es en el área de estructura del reporte. En el campo de corte se selecciona entidad. Entonces, yendo a SICOIN, vemos que aquí está el área de estructura del reporte, que es esta de aquí. Y en el área de estructura del reporte podemos ir a corte y seleccionar entidad. Porque podríamos seleccionar entidad o unidad ejecutora si en caso nosotros nos interesa saber qué direcciones departamentales son las que tienen a cargo el programa 14 y cuánto va ejecutando cada una. Pero para ir iniciando nos vamos a quedar únicamente a nivel de entidad, que sería el Ministerio de Salud en términos globales. Muy bien, ese sería el paso número 5. Ya como siguiente paso, que sería el paso número 6, es seleccionar los clasificadores a utilizar. Como hemos visto, pues dijimos que utilizaríamos el clasificador institucional, pero pues lo ponemos en la parte donde dice corte y necesitamos el clasificador programático. En el clasificador programático, pues podemos indicar que sea nivel de actividad. Como dijimos que necesitábamos las actividades del programa 14. Y como les mencionaba al inicio, en las partes de las generalidades de SICOIN, el clasificador programático tiene diferentes niveles, ¿no? Programa, subprograma, proyecto y actividad u obra. Entonces, para seguir esa línea, pues vamos a seguir esas desagregaciones, pero como les mencionaba, no todos los programas tienen subprograma y proyecto, ¿no? O sea, diferente al código de sin subprograma o sin proyecto. Entonces, pero perfectamente podríamos seleccionar solamente programa y actividad, no habría ningún problema. Pero solo para que ustedes vean cómo es que se puede agregar estas desagregaciones en el orden correspondiente en el área de estructura del reporte. Como ven aquí en el área de estructura del reporte, pues se colocan estos filtrados o estas selecciones, pero ahorita vamos a ir a SICOIN para que lo vayamos haciendo al mismo tiempo. Entonces, en el grupo 1, que sería en el grupo 1, para este caso tendría que ir como lo más global, ¿no? Que sería programa. Programa es como el nivel más alto en el que se puede desagregar el clasificador programático. Ya, en el grupo número 2, como hemos visto, le sigue subprograma. Entonces aquí está la opción de subprograma. Y a esto le sigue el proyecto. Eso sería en el grupo número 3, colocamos proyecto. Y en el grupo número 4, seleccionamos actividad u obra. Conforme ustedes vayan aprendiendo, generando reportes, van a saber pues que incluso uno podría decir desde el primer grupo, decir solamente actividad u obra, porque ya sabemos que es el programa 14 y pues no hay necesidad de que nos lo indique el sistema, pero para este caso, a manera del ejemplo, vamos a poner todas las desagregaciones del programa 14 y su subprograma. Este sería pues las opciones que tendríamos que ingresar en la estructura de reporte, repitiendo. Corte a nivel de entidad. En el grupo 1 seleccionamos programa, que es como el nivel más grande del clasificador programático. Bajamos del nivel dentro del clasificador programático y seleccionamos subprograma. Después, en el grupo 3, seleccionamos proyecto, que sería el subnivel que sigue a subprograma. Y por último, agregamos el nivel de actividad u obra, que sería el nivel más bajo del clasificador programático. Así nos quedaría la estructura del reporte. Ya, pasamos al siguiente paso, que sería el paso número 7 y 8, que sería pues en el mes inicial
vamos a seleccionar enero. En el mes final, mayo, vamos a SICOIN. Aquí nos aparece por default enero. Entonces, enero se queda como está. Y en el mes final seleccionamos mayo. Cabe mencionar que si nosotros generamos el reporte, por ejemplo, aquí dijéramos mes final, le pusiéramos junio, nos diera la información hoy a esta hora, porque el SICOIN sí está funcionando como en tiempo real y nos daría pues la ejecución a hoy a esta hora. Sin embargo, ya para hacer comparaciones pues es un poco complicado, entonces es mejor como hacerlo a mes cerrado. Entonces, en este caso el último mes que se ha cerrado es el mes de mayo, lo dejamos a mayo. Y en estructura del reporte, por ahora lo vamos a dejar en PDF o en formato del reporte que diga. Lo vamos a dejar ahora en PDF, que sería esto que está aquí. Es decir, lo vamos a dejar como está. Y en forma de generación, siempre dejémoslo en online, por favor. Ya con esto, pues ya pasamos a la parte de la generación del reporte. Nos vamos a la parte donde está abajo. Tenemos la opción de continuar. Y ya seleccionamos esa opción. Esperamos un momento y ya pues nos va a dar la información que nosotros necesitamos. Bueno, esta sería la estructura del reporte que nos genera SICOIN. Entonces, en esto pues también hay que tener cuidado de cómo interpretar los datos. Entonces, esta sería como el paso 9, a revisar el reporte. Entonces, aquí tenemos las diferentes áreas del reporte. Tenemos el encabezado. En el encabezado es muy importante porque aquí nos está diciendo qué tipo de reporte es el que se generó. Por ejemplo, aquí nos dice que utilizamos el de ejecución del presupuesto grupos dinámicos. También nos dice de qué mes a qué mes se genera el reporte y tenemos pues los diferentes encabezados del reporte. Tenemos la descripción, que sería pues en donde nos dice qué información nos está dando. Nos dice el presupuesto asignado, que como ustedes ya han visto, pues el presupuesto asignado se refiere al presupuesto de gastos que aprobó el Congreso de la República. Tenemos la parte del modificado, que son las modificaciones que se han realizado durante el año al presupuesto, ya sea por modificaciones realizadas por el Congreso de la República o por modificaciones interministeriales que realizó el organismo ejecutivo. Y tenemos el presupuesto vigente, que sería el techo presupuestario a la fecha en que se realizó el reporte. Entonces, muchos de los análisis, dependiendo de qué análisis queramos realizar, pues deben de tener en cuenta el vigente y el asignado como para ver qué modificaciones hubieron y ver si aumentó o disminuyó el presupuesto vigente respecto al que se aprobó al inicio del año. Después tenemos algunas columnas o algunos encabezados que, por ejemplo, el precompromiso, el comprometido. Estas dos realmente no se utilizan mucho para el análisis de ejecución presupuestaria y consideramos como el más relevante para este caso la columna del devengado. Entonces, por eso es que aquí en la descripción hacemos énfasis en el presupuesto asignado, en el vigente y en el devengado. Porque en el devengado es donde nos dice lo que realmente el Estado ha ejecutado o se ha comprometido. Y es que en el presupuesto devengado, por ejemplo, es cuando, por decirles, el Ministerio de Educación ya compró unos libros o ya pues recibió los libros para entregar a los estudiantes. Entonces se registra en el SICOIN que eso es un compromiso del Ministerio de Educación ya de pagar, ¿no? Pero que ya es como, se toma como un presupuesto ejecutado. Entonces, este es el devengado. Porque a diferencia de la columna del pagado, pueden haber gastos que en este caso que estoy dando de ejemplo, el Ministerio de Educación se haya comprometido a pagar, pero que no lo ha hecho. Entonces, en muchos casos pasa de que se reciben los productos y el pago se realiza después. Entonces, para términos presupuestarios, lo que nos interesa es la columna del devengado. Eso es, pues, para que tengan claro que estos serían como los momentos
o que consideramos nosotros como las áreas más relevantes del presupuesto o del reporte, que es el asignado, el vigente y el devengado. Y pues las otras columnas pues nos dan otra información respecto al presupuesto, pero que pues no es necesario como llamarle mucho la atención a eso. Entonces regresemos al SICOIN a ver qué reporte nos generó. Tenemos, este es el reporte que nosotros acabamos de generar. Como les mencionaba, pues aquí están los encabezados que mencionábamos. Y vamos a ir revisando ya la parte descriptiva. Aquí tenemos que nos generó un reporte a corte de nivel de entidad, que sería el del Ministerio de Salud. El programa 14, y aquí tendríamos como el nombre completo del programa 14, prevención de la mortalidad de la niñez y la desnutrición crónica. Como les mencionaba, aquí no hay ni su programa ni su proyecto, pero sí tiene actividades u obras, que son todas estas que están aquí. Entonces, aquí tenemos la actividad 3, que sería este código, que es de servicios de consejería. Tenemos la actividad 4, que es monitoreo de crecimiento. La actividad 5, dotación de micronutrientes a niño y niña menor de 5 años. Entonces aquí tenemos todas las actividades que forman parte del programa de prevención de la niñez, prevención de la mortalidad de la niñez y de la desnutrición crónica. Entonces podemos revisar el presupuesto que cada uno tuvo asignado, cuánto tiene vigente actualmente y cuánto se ha ejecutado hasta mayo. Entonces vemos que en total el presupuesto del programa 14 al inicio del año era de 1.284 millones, que sería el presupuesto asignado. No ha habido modificaciones de reducción dentro de este programa, por lo que el presupuesto devengado se mantiene en, permítanme un momento, voy a usar la lupa para que no se complique la vista. Vamos a ver, ¿qué sería esto? 1.284 millones sería el presupuesto vigente a mayo. De esto, ha ejecutado o devengado, que sería la columna del devengado, ha ejecutado 330.4 millones o 330.474.217 quetzales, que representa una ejecución del 25%. Bueno, habrá que mencionar que, pues, respecto a la ejecución a nivel general, pues, uno podría considerar que ya estando a mayo, pues sí está un poco demorada la ejecución del presupuesto, pero pues habría que evaluar otras cuestiones ahí para decir si ha sido más bajo o no que otros años. Pero en términos generales, esta sería la información que nos da este reporte. Nos da, entonces aquí ya podríamos decir, bueno, tenemos este dato global, pero yo quiero revisar alguna acción particular del programa 14. Entonces tenemos toda esta desagregación de actividades. Por ejemplo, podemos ver la parte de la vacunación, no sé si está aquí, aquí. Tenemos en el programa 14, actividad 17, tenemos los servicios de vacunación a niña y niño menor de 5 años. Aquí vemos pues que tiene un presupuesto vigente de 520 millones, 529.962 quetzales, y ha devengado 149 millones, que representa una ejecución del 28%. Entonces, así podemos ir revisando cada una de las actividades de este programa. Lo que quería que vieran, pues, es que cómo se genera un programa por un reporte por programa y actividad, que sería como uno de los que más podrían utilizarse al momento de consultar SICOIN. Pero ahorita vamos a generar algunos reportes ya un poco más generales para que vayan viendo la lógica del funcionamiento de SICOIN. Entonces, ustedes pueden aquí guardar este reporte y utilizan pues este botón de guardar y ustedes ya lo pueden guardar en su escritorio y ya pueden darle aquí, por ejemplo,
Ministerio de Salud Pública, programa 14, mayo 2022. Entonces ya guardan el reporte para que puedan consultarlo después. Yo sé que ahorita, y lo entiendo muy bien porque así es cuando uno inicia con el SICOIN, que le parece tal vez bastante complicado o muy enredado la cuestión de los clasificadores, o que se debe tener cuidado de dónde se ingresan los cortes y también los clasificadores, pero es algo que con la práctica pues ya va uno perfeccionando, entonces no tengan miedo a equivocarse o a que ingresaron mal un clasificador o que lo pusieron de alguna forma, y al final de cuentas es una de las mejores formas de ir aprendiendo cómo funciona SICOIN. Lo que les estoy dando pues son como algunas rutas para que ustedes puedan ir probando la información que se genera y que se les facilite pues esas consultas. Pero pues hay formas de generar esos reportes, hay muchas. Entonces, como les digo, son algunos ejemplos únicamente. Entonces, para seguir algunos ejercicios en particular, no sé si alguien tenga alguna duda sobre la primera generación de reportes que tuvimos ahora. Y pueden preguntar sin ninguna preocupación, que pues al final de cuentas a veces esas dudas son las que lo pueden a uno trabar en esta generación de reportes y es mejor como solventarlas. Entonces voy a revisar el chat y si no, pues también pueden levantar su mano. No, no, tampoco en el chat. Muy bien, espero que esté quedando claro o que puedan estar replicando esto. Víctor, por favor. Gracias, Julio. Tú decías que se puede accesar el código en el mismo SICOIN. ¿Cómo, digamos, en este caso nosotros podemos hacerlo sin consultar el manual? Digamos, si nosotros quisiéramos ver el Ministerio de Educación y no sabemos el número digamos, todavía no nos hemos familiarizado con el código, tú nos decías que eso se puede hacer directo. ¿Cómo sería ese proceso? Gracias. Excelente, Víctor. Vamos a dar algunos ejemplos donde pueden ver cómo generar estos reportes y obtener estos códigos, porque realmente no es que, incluso a veces con años de estar utilizando SICOIN, tiene algunas veces dudas de qué código es el que corresponde a alguna institución, entonces con mucho gusto vamos a estar revisando cómo generarlos. Pero como ya está planificado cómo enseñar esos reportes y cómo consultar esos códigos, lo dejaremos para el momento correspondiente. Entonces seguiremos con otras preguntas por ahora. Pregunta de Eliseo. ¿Cuál es la opción que debemos seleccionar al principio para hacer la búsqueda del reporte que se realizó? Exacto. Excelente. Vamos a irnos. Aquí sale uno de SICOIN. Vamos a iniciar sesión nuevamente para que ustedes vean cómo es que se hace el ingreso. Si esas hoy navegador y nos da esta ruta y nos abre esta pantalla. Se ingresa usuario prensa, todo en minúscula, por favor. Perdonen ahí el error de colocar la primera mayúscula. Y usuario prensa, los dos iguales, minúscula. Ya al ingresar, lo primero que hacemos es seleccionar el ejercicio que queremos consultar. Como dijimos, pues en el caso del ejemplo usamos el 2022. Como les mencionaba yo en una nota en la presentación, para generar reportes hay un sinfín de tipos de reportes en SICOIN, pero estamos utilizando el más completo y más fácil de utilizar a nuestro criterio. Entonces, como lo que nos interesa a nosotros son los gastos, buscamos en la opción de ejecución de gastos. Esta sería la primera selección que hacemos en el menú, ejecución de gastos,
y nos vamos directamente al signo más de reportes. Y aquí nos despliega otra serie de carpetas y seleccionamos la que se llama información consolidada. Aquí nos despliega como todos los reportes que tenemos de información consolidada de gastos, pero nos vamos a la cuarta opción, que es la ejecución del presupuesto, grupos dinámicos. Y pues es la que nos abre esta pantalla de aquí. Muchas veces, como me sucedió en esta ocasión, SICOIN como que solamente carga la parte de los filtrados. Entonces volvemos a hacer la selección del reporte que queremos y ya nos carga la pantalla de forma correcta. Entonces, si en un primer momento no les cargó bien la pantalla, por favor vuelvan a seleccionar el reporte y ahí ya se esperaría que SICOIN ya abra la pantalla correctamente. Muy bien, ahí estamos, Eliseo. ¿Alguna otra pregunta o alguna otra mano levantada? Mari Kalel dice que al principio generó un PDF sin información, volvió a realizar el procedimiento y le generó otro. Y fue porque no seleccionó entidad. Ah, bueno, sí. Sucede mucho que si alguno de los filtrados no se realizó o si aquí se selecciona entidad o unidad ejecutora o algo así, entonces puede ser que haya un problema. O si el grupo que se seleccionó no es el correcto, también sucede que el reporte pueda salir en blanco. Pero como les digo, es cuestión de ir practicando y ya al pasar el tiempo ya uno va detectando por qué es que generaba algún error, ¿no? Entonces, pero para generar reportes básicos, el ejemplo creo que les puede servir para generar esos reportes por programa de actividad, ¿no? Y vamos a ver otros ejemplos para generar el listado de códigos. Muy bien. Entonces, regresemos o hagamos algunos ejercicios. Bueno, vamos a tratar de hacer estos ejercicios, pero es probable que no nos dé tiempo a hacer todos los ejercicios guiados. Pero la idea es prácticamente la misma, solo que con diferentes clasificadores o alguna especificidad particular. En el primer ejercicio guiado, vamos a hacer un reporte de todas las entidades del gobierno central. Es decir, que vamos a saber cuál es el presupuesto asignado vigente y ejecutado de todas las entidades. Entonces, en este reporte, pues vamos a saber cuáles serían los códigos de todas las instituciones del gobierno central. Si ustedes lo hacen en SICOIN descentralizadas, ahí les van a dar pues los códigos de todas las entidades descentralizadas. Después vamos a generar un reporte de programas de alguna entidad en específico. Después vamos a hacer un reporte por actividades de algún programa de entidad específica, que es muy parecido al que acabamos de hacer ahora, que es el del programa 14 del Ministerio de Salud. Un cuarto ejercicio guiado sería un reporte por departamento y municipio. Y un quinto reporte sería de objeto del gasto de alguna entidad específica. Y recordemos que objeto del gasto nos da la información de qué se ha comprado o cuáles son los renglones de gasto en que se utiliza el presupuesto. Recordamos siempre los pasos, ¿no? Que primero establecemos qué se quiere saber y ingresar a SICOIN y hacer todas las selecciones correspondientes. Esto solo es como para que ustedes recuerden que al momento de realizar sus reportes pueden regresar a estos pasos para ir viendo pues qué es lo que corresponde. Bueno, entonces vamos a iniciar con un reporte de todas las entidades del gobierno central. Paso 1 es qué se quiere saber y qué clasificadores son. Entonces tenemos cuál es la ejecución presupuestaria de todas las entidades del gobierno central a mayo de 2022. Esto es lo que nosotros queremos saber. Esta es la pregunta que nosotros nos hicimos para este ejercicio. ¿Cuál es la ejecución presupuestaria de las entidades del gobierno o del organismo ejecutivo a mayo? Bueno, aquí ¿qué necesitamos? Bueno,
es solamente un clasificador por entidades, que sería este. Entonces, en nuestro cuadro de clasificador, seleccionamos que necesitamos el clasificador institucional, es decir, quien gasta. Paso 2 y 3, ingresamos a SICOIN y elegimos el año y reporte a generar. Entonces, regresamos a lo que habíamos estado haciendo al inicio. Y para ir en los mismos pasos, pues vamos a hacer como que estamos ingresando a SICOIN. Hemos elegimos el año 2022, que es el año de la información que necesitamos. Seguimos la ruta ejecución de gastos, reportes, información consolidada y elegimos el reporte de ejecución del presupuesto, grupos dinámicos. Y pues nos sale la pantalla que ya hemos explicado anteriormente. Y aquí, bueno, este es un ejemplo de los reportes en los que no necesitamos ningún filtrado. En el anterior, pues filtramos por programa y entidad, pero en este caso no necesitamos un programa en específico, ni tampoco necesitamos una entidad en específico. Entonces no necesitamos los valores de filtrado. Entonces, los valores del filtrado, esta área de aquí, nos quedará en blanco. Ahora, el corte. Nosotros necesitamos un corte por entidad, porque decimos que necesitamos saber qué presupuesto ha ejecutado cada entidad del gobierno central. Entonces, si quisiéramos saber cuál es la ejecución por unidad ejecutora, aquí o por cada unidad ejecutora del gobierno central, tendríamos que escoger entidad o unidad ejecutora. Sin embargo, nos saldría un gran reporte que para este caso pues sería como muy difícil de interpretar. Entonces, pero lo que queremos es solamente conocer cuáles los códigos de entidades y también la ejecución de cada una de estas entidades. Entonces, aquí en el corte seleccionamos entidad. No necesitamos ningún clasificador o ningún otro clasificador. No necesitamos ni de programa, ni de objeto de gasto, ni geográfico, ni nada. Entonces, los grupos se quedan vacíos. Y ahora ya nos vamos a los valores de parámetro. Estos de aquí. Entonces, hemos dicho que necesitamos reportes de enero a mayo. Entonces, el mes inicial pues queda en enero y el mes final a mayo. Quedamos bien ahí y seleccionamos un formato de reporte en PDF y le damos y seleccionamos el botón de continuar. Aquí ya nos tendría que generar el reporte en PDF de la consulta que queremos realizar. Bueno, nos genera el reporte como lo hemos estado platicando, ¿no? Con todas sus columnas, con la especificidad del mes, el tipo de reporte y el ejercicio. Y aquí pues tenemos todas las entidades del gobierno central con sus presupuestos asignados y vigentes y devengados. Tenemos la presidencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y todos los ministerios y secretarías correspondientes. Aquí cabe mencionar que en términos presupuestarios, y eso es para que ustedes lo tengan ahí en sus herramientas, es que las secretarías y otras dependencias del Ejecutivo se aglutinan en esta entidad que se llama de esa forma, ¿no? Secretarías y otras dependencias del Ejecutivo. Si ya quisiéramos saber la ejecución del presupuesto de las secretarías en particular, tendríamos que generar un reporte de secretarías por unidad ejecutora, porque cada secretaría aparece como una unidad ejecutora diferente. Por ejemplo, la Secretaría de Bienestar Social es una unidad ejecutora de la entidad de secretarías y otras dependencias del Ejecutivo. La Secretaría de Comunicación Social de la misma manera. Entonces, esa sería pues la ruta que tendrían que seguir si quieren de alguna secretaría en específico. Pero entonces ahí ya para hacer los códigos también tienen que hacer pues esos pasos que serían correspondientes. Hacer pues un filtrado por entidad de 11130016
y pedir que les genere un reporte por todas las unidades ejecutoras. Entonces, les va a salir el listado de unidades ejecutoras y su código correspondiente. Para este caso que estamos a nivel de entidad, nos salen los códigos de todas las entidades en particular. Entonces, estos serían los códigos que nosotros podríamos utilizar en caso que necesitemos algún reporte de algún programa en específico o de algún clasificador en específico de esto. Por ejemplo, de acuerdo a la pregunta que nos hacía Víctor, aquí el código del Ministerio de Educación sería este. Voy a agrandar un poco la pantalla. Sería este. El 1113-0008. Como ven, la mayoría de las entidades del gobierno central se quedan con este código 1113 hasta llegar al 1113-0020. Ya la Procuraduría General de la Nación también aparece aquí, pero ya está en un código diferente que sería el 1114. Pero las demás sí están 1113 y lo que varían son los últimos 4 dígitos, 0003, 0004, dependiendo cuál es el que necesitemos. Para el caso del Ministerio de Educación es 1113-0008. Entonces, si necesitamos algún reporte en particular del Ministerio de Educación, ese sería el código que tendríamos que utilizar. Y pues aquí podemos ver un reporte a nivel general de cuánto ha ejecutado el ministerio o las secretarías y el organismo ejecutivo de enero a mayo. Podríamos venirnos al dato general, que sería este, que nos dice el nivel de ejecución de todo el gobierno central, y nos dice que a mayo era una ejecución del 35.29%. Podemos guardar este reporte, tal como hicimos como el anterior. Le damos en el botón de guardar y ya lo guardamos con el nombre que decíamos. Entonces, en este caso podría ser Gobierno Central, mayo 2022. Ya el nombre sí es a discreción de cada quien, como se le facilite más para ubicarlo. Hay otras entidades que ustedes en este reporte se van a preguntar qué son. Por ejemplo, la entidad de obligaciones del Estado a cargo del Tesoro y las entidades de servicio de la deuda pública. Estas podríamos llamarle, son entidades virtuales que ha creado el Ministerio de Finanzas para algunos gastos que están a su cargo. Por ejemplo, la entidad de servicios de la deuda es una entidad creada por el Ministerio de Finanzas para registrar los pagos de la deuda pública y los intereses y comisiones que se generan a partir de ella. Y la entidad de 1113-0018 de obligaciones del Estado a cargo del Tesoro es una entidad virtual creada por el Ministerio de Finanzas para cumplir con sus obligaciones con otras instituciones que no son del gobierno central. Por ejemplo, las transferencias al organismo judicial, las transferencias a la USAC, las transferencias al Ministerio Público, al Congreso, al Tribunal Supremo Electoral. Todas esas entidades que no forman parte del gobierno o la administración central y que están a cargo del Ministerio de Finanzas a hacer ese pago, se registran en la entidad de obligaciones del Estado a cargo del Tesoro. Entonces, en algún momento esta les puede servir a ustedes para saber cuál ha sido la ejecución de, de alguna transferencia en particular a alguna institución descentralizada, ¿no? Que está, pues, o que debe ser financiada con transferencias del gobierno central. Entonces, pues estas serían el reporte a nivel general del gobierno central. Aquí están todas las instituciones. Y pues este sería pues el primer ejercicio, ¿no? Bueno, hicimos todos estos pasos, pues como les mencionaba, el paso 4 no fue necesario porque era para todas las entidades del gobierno central. Hicimos el paso 5, el paso 6, que fue que no había necesidad de utilizar otro clasificador en la parte de los grupos, y el reporte que fue de enero a mayo. ¿Alguna duda con el reporte de entidades del gobierno central?
Entonces, sigamos con el siguiente. Creo que ¿Hay alguna mano levantada? sí, Es que Víctor, me oculte parece que... aquí. Víctor, ¿se levantó la mano? Sí, adelante. Sí, sí, Julio, gracias. Sí hice la prueba en mi navegador y sí, Ajá. efectivamente me salió sí logré sacar el reporte como tú nos lo indicaste. La pregunta, por ejemplo, aquí es si en caso necesitara otro reporte y no salir, digamos, de aquí, ¿qué paso tendría que hacer? ¿Guardé ya la información? Ujú. Y digamos, en este caso, ¿qué paso tendría que hacer? Por favor, gracias. Bueno, excelente pregunta, Víctor. Bueno, si no queremos como volver a hacer toda la ruta de ingresar a Sicoin, la contraseña, seleccionar el reporte, únicamente podemos seleccionar esta puerta que está aquí arriba. No sé si se logra ver ahí. Pero aquí arriba aparece una puerta. Y en esta puerta como de regreso, ¿no? Le da uno ahí y ya regresa uno como a la vista de la pantalla anterior. Sería como la forma de regresar a esta pantalla sin necesidad de volver a hacer toda la ruta aquí de ejecución de gastos, reportes y ejecución del presupuesto por grupos dinámicos. Y eso pues nos ahorra algún tiempo cuando solamente queremos como consultar o hacer un reporte para consultar un código y regresar a la pantalla anterior para ya ingresar ese código. Gracias por la pregunta. Estamos ahí entonces y vamos a irnos con el reporte 2. Bueno, el reporte 2, o el ejercicio 2, vamos a regresar esto. El ejercicio 2, pues dijimos que iba a ser un reporte de programas de alguna entidad específica. Bueno, entonces vamos a formularnos una pregunta al respecto. Vamos a hacernos esta pregunta. ¿A qué programas se dirige el presupuesto del Mineduc? Precisamente la entidad que nos estaba preguntando Víctor. Entonces, bueno, ya sabemos que en el reporte anterior obtuvimos el código del Mineduc, que es el 1113-0018. Pero ahora queremos saber a qué programas tiene el Ministerio de Educación a su cargo, ¿no? Pero no sabemos, o sea, nosotros quisiéramos tener como el programa de educación primaria, pero es muy probable que no conozcamos el código de ese reporte o de ese programa. Entonces, previamente podemos generar un reporte de programas o por programas por parte del Mineduc. Entonces, aquí, siguiendo pues la idea de seleccionar qué clasificadores se necesitan, podemos hacer como ese juego de establecer qué clasificadores son los que necesitamos utilizar para obtener la respuesta a nuestra pregunta. ¿Qué programas? Entonces esto ya nos da la idea de que necesitamos un clasificador programático y que se dirige al presupuesto del Mineduc. Entonces sabemos que también necesitamos un clasificador institucional. Entonces, con esto, pues volvemos a ingresar a Sicoin, elegimos el año y el reporte a generar. Aquí no lo dejé claro, pero vamos a generar un reporte por programas del Mineduc de enero a mayo del 2022. Entonces vamos a Sicoin. Para los que todavía están como aprendiendo la ruta, vamos a irnos a selección de año 2022, ejecución de gastos, reportes, información consolidada y ejecución del presupuesto por grupos dinámicos. Bueno, entonces, en valores del filtrado, a diferencia del reporte anterior, ahora sí queremos información de una institución en particular, que es el del Ministerio de Educación. Entonces, en filtrado, nos vamos a seleccionar entidad igual a
y ya sabemos el código, ¿verdad? 1113-0008. Repito el código, entidad igual a 1113-0008. Y le damos en agregar. Entonces aquí ya pues nos cercioramos de que si tenemos el filtrado en esta parte. Eso quiere decir que ya SICOIN sabe que nosotros solo queremos información de ese ministerio y no de todo el gobierno central. Entonces nos vamos a corte. Corte, en este caso lo seguimos manejando a nivel de entidad, entonces se queda corte, entidad. Bueno, en este caso dijimos que también íbamos a usar para saber qué vamos a colocar en grupos, información de todos los programas del Ministerio de Educación. Por eso es que en filtrado no filtramos ningún programa, porque decimos que queremos todos los programas. Entonces en el grupo 1 ponemos programa. Bueno, pero en este caso, ¿será necesario agregar más desagregaciones del programa o solamente necesitamos información de los programas a nivel general? En la pregunta que nos hicimos dijimos que queríamos saber cuáles eran los programas del Mineduc y no dijimos qué actividades tienen los programas del Mineduc. Entonces nos vamos a quedar a nivel general. Solamente vamos a seleccionar en grupo 1, programa. No necesitamos agregar su programa, ni actividad u obra, porque solamente queremos esa información. En valores de parámetro, como ya lo hemos hecho en ejercicios anteriores, nos vamos a seleccionar enero a mayo, que es la información que necesitamos. Nos seleccionamos que el formato del reporte sea en PDF y que la forma de generación sea online. Entonces, ya le damos clic en continuar. Este puede ser que, aquí está. Yo pensé que iba a demorar un poco más, pero no. Entonces aquí ya tenemos en los encabezados. Siempre es bueno ir cerciorando que sea como la información que nosotros necesitábamos, que es la entidad del Ministerio de Educación o el código del Mineduc, y lo necesitamos por entidad y programa, a mayo, en el ejercicio 2022. Entonces aquí tenemos la entidad Mineduc y tenemos todos los programas del Ministerio de Educación. Entonces, si nosotros quisiéramos información de alguna actividad en particular, con esto podemos, o con algún programa en particular, con esto ya podemos seleccionar el programa que necesitemos. Por ejemplo, si quisiéramos información de la educación escolar de primaria, el programa es el 12. Entonces este sería el código que tendríamos que utilizar nosotros para generar el reporte. Pero por ahora analicemos cómo está el Ministerio de Educación en su presupuesto a mayo. Tenemos que tenía un presupuesto asignado de 20,000 millones, 20,608 millones 400,640 quetzales. A esto se le redujeron 47,229,834 quetzales y pues tiene un presupuesto a mayo vigente de 20,561,171,256 quetzales. Como ven, estas son cifras como bastante grandes y que a veces como un poco complicado de manejar. Entonces, por esa razón es que SICOIN da la opción en la pantalla anterior de que los resultados sean expresados en quetzales o en millones de quetzales, ¿no? Por si uno quiere como datos un poco más resumidos. Pero solo se los menciono como una opción en caso de que ustedes así lo deseen. Pero tenemos que a mayo, el Mineduc, de esos 20,561 millones vigentes, a mayo había devengado 7,875 millones, que representaba un 38% de ejecución. Entonces aquí ya podemos también
ver cuáles son los programas con mayor o menor ejecución. Vemos que el programa o uno de los programas con menor ejecución es este programa que tiene un 11% de ejecución, que es el correspondiente a la educación inicial. Entonces, con esto pues ya nos puede llevar a algunas preguntas de por qué es que se da una baja ejecución y cuestiones de ese tipo. Entonces, debemos tener en cuenta que Sicoin es una herramienta que nos permite tener alguna información presupuestaria, pero que debe ser completada con otro tipo de información para sacarle el mejor provecho. Bueno, entonces aquí le damos guardar y ya podemos guardar nuestro reporte del Mineduc. Podemos guardarlo como Mineduc. Mayo 2022. Guardamos nuestro reporte. Está ahí. Y para no volver a hacer toda la ruta, podemos regresar aquí en la puertecita y nos genera la pantalla anterior. Entonces, ¿tienen alguna duda hasta ahora de este reporte por programas? No. Muy bien. Entonces, tenemos ya información de por programas del Mineduc y ya sabemos cuáles son los códigos de cada uno de estos programas. Entonces, esto nos permite ir un poco más allá y ser un poco más específicos en nuestros reportes. Entonces, regresamos a nuestra presentación y vemos que realizamos todos estos pasos. Ahora, vamos a ir al ejercicio número 3. Muy bien. En el ejercicio número 3 vamos a hacer un reporte por actividades de algún programa de entidad específica. Entonces, ahora queremos saber qué actividades ejecuta el programa de educación primaria del Ministerio de Educación. Entonces, ya sabemos el código del Mineduc, ya sabemos el código del programa y también sabemos ahora queremos saber qué actividades tiene ese programa de educación primaria. Entonces seguimos con los mismos clasificadores. El clasificador institucional, que nos da información de las instituciones, y el clasificador programático, que nos da información de los programas y actividades. Solamente que ahora sí vamos a ir a un nivel más allá, ¿no? No vamos a quedarnos solamente en nivel de programa, sino que vamos a desagregar a nivel de actividad. Entonces vamos a Sicoin. Si ven, regresamos a la pantalla anterior aquí y ya nos deja la entidad ya con el filtro que teníamos, que es el 1113-000-8. Y si regresamos a nuestro reporte en Excel, vimos que el programa relacionado con educación primaria era el código, veamos, un momento. Era el programa 12. Bueno, entonces regresamos a Sicoin. Sabemos que nuestra entidad es esta del Mineduc y vamos a crear información del programa. O sea, ahora que ya queremos un programa en específico, sí tenemos que hacer un filtro también en específico. Entonces vamos ya a Sicoin le dijimos que queremos información solo del Mineduc, pero no de todo el Mineduc, sino que solamente de su programa número 12. Bueno, le decimos que siempre lo vamos a querer a nivel de entidad. No nos interesa por ahora, por ejemplo, información por dirección departamental, sino del Ministerio de Educación en su totalidad. Y queremos, siempre le vamos a decir que nuestro nivel más grande sea programa. Pero ahora ya no vamos a hacer como hicimos en el reporte del inicio, ¿no? Que le pusimos programa, subprograma, proyecto, actividad, obra, sino que ahora solo queremos saber qué actividad de su obra tiene este programa. Entonces nos quedamos directamente en grupo 2, actividad u obra.
Entonces, con esto ya tendríamos como la estructura de nuestro reporte. Y ya solo nos quedaría seleccionar que lo queremos a mayo. De enero a mayo. Lo queremos en PDF y le damos continuar. Aquí está cargando. Esto puede demorar un momento. Entonces aquí tenemos ya, siempre revisamos, como le digo, el encabezado, entidad, Ministerio de Educación, programa 12. Estos son nuestros filtros. Estructura, entidad, programa, actividad u obra. A mayo del 2022. Y aquí tenemos pues ya que tenemos el Mineduc, programa 12, y todas las actividades del programa 12. Tenemos que la educación escolar de primaria tiene servicios de gratuidad educativa, evaluación educativa del nivel primario, dotación de útiles, dotación de valija didáctica, servicios de remozamiento, servicios de seguro médico escolar y todas las actividades que corresponden a educación primaria y que el Mineduc así lo ha establecido. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la actividad 1, la actividad 2, la actividad 3, la actividad 4. Estos códigos son los que podríamos utilizar nosotros si quisiéramos información mucho más específica de alguna actividad puntual. Entonces, por ejemplo, no tendríamos que poner 001, sino solamente 1, 2, 3, 4. Y como ven, aquí no generamos como un reporte con toda la desagregación que les había mencionado, ¿no? Que podía ser programa, subprograma, proyecto, actividad u obra. Pero a simple vista nosotros podemos ver en este reporte si existe subprogramas o no. Por ejemplo, aquí sí podemos ver. Estos son que serían los segundos o el dígito 3 y 4 de esta serie de números. Aquí vemos pues que los primeros tienen 00, 00, 00, 00. Quiere decir que estos no tienen un subprograma. Pero aquí vemos que ya existe un número 01, ¿no? Un conjunto de... Este es un subprograma, que sería el subprograma 1, ¿no? Aquí no nos sale el nombre porque no le dijimos al reporte que nos sacara esa estructura. Pero, o sea, aquí podemos ver que sí tiene un subprograma, el subprograma 1, el subprograma 2 y el subprograma 4. Para que quede más claro, podríamos generar este reporte con toda la estructura que habíamos mencionado, solo para que ustedes vean. No es necesario que ustedes lo repliquen en este momento, pero lo pueden hacer después. Tenemos programa, subprograma, proyecto y actividad u obra. A mayo, solo para ver, para que ustedes vean que, como les digo, hay algunos programas que sí tienen subprogramas. Y algunos tienen proyecto. En este caso no me percaté si había proyectos, pero ahorita podemos revisar. Por ejemplo, como les mencionaba, tenemos el programa de educación escolar de primaria y hay varias actividades que no tienen ni subprograma ni proyecto, que son estos de aquí. Y como ven, aquí el código lo muestra también, que son 00. Pero sí es actividad 1, actividad 2, actividad 3 y actividad 4. Pero existe otro subprograma, ¿no? Porque aquí vemos que este es el subprograma 1201 o subprograma 1 del programa 12, que es el subprograma que se llama primaria monolingüe. No tiene proyecto y aquí están todas las actividades u obras que corresponden al subprograma de primaria monolingüe. Y además de eso tenemos el subprograma 2 del programa 12, que es el subprograma de primaria bilingüe, con todas sus actividades u obras. Y tenemos el subprograma 4 del programa 12, que se llama primaria de adultos. Entonces, como les digo, un programa puede tener subprogramas o no los puede tener. Cuando no los tiene, simplemente nos dice sin subprograma.
Pero cuando sí los tiene, pueden haber algunas actividades como estas que están aquí, que no tienen subprograma, pero pueden haber otras actividades que corresponden a algún subprograma en específico. Esta solo es como para mencionarles algún tipo como de cómo funciona la estructura programática, pero realmente podemos manejarnos perfectamente bien solamente a nivel de programa y actividad u obra. Con eso podemos hacer consultas bastante completas. Entonces, este sería como, siempre como el paso de guardarlo, darle el nombre correspondiente, y a eso pues nos permitirá tener ese tipo de reporte. Ahora, veamos el siguiente ejercicio, que es, aquí vamos a manejar un tipo de clasificador diferente, que es, vamos a hacer un reporte por departamento y municipio de alguna entidad en específico. Aquí, por ejemplo, podríamos decir, ¿dónde se ejecuta el presupuesto del Ministerio de Salud? Entonces, esta pregunta de dónde se ejecuta el presupuesto del Ministerio de Salud nos permite, pues, identificar dos clasificadores. El primer clasificador, que corresponde, veamos, a este de dónde. ¿Qué clasificador nos permite responder a la pregunta de dónde se gasta? El clasificador geográfico. Y bueno, siempre pues, del Ministerio de Salud, que es, pues, el clasificador institucional. Bueno, entonces, el Ministerio de Salud, podríamos regresar a nuestro reporte original, o a nuestro primer reporte, bueno, a uno de nuestros primeros reportes, y decir, bueno, ¿cuál es el código del Ministerio de Salud? Entonces, si vamos a este reporte en PDF, vamos a encontrar ahí que nuestro código para el clasificador del Ministerio de Salud es el 1113-009. 0009. Bueno, entonces ya sabemos que necesitamos clasificador institucional y geográfico y que nuestro código para entidad del Ministerio de Salud es 1113-00009. Y nos vamos entonces a SICOIN. Vamos a limpiar aquí la pantalla. Listo. Entonces, vamos a borrar lo que teníamos aquí. Bueno, también es importante tenerlo en cuenta, que si queremos borrar algún filtro que hemos realizado, podemos irnos aquí a seleccionar todos los filtros o ir a seleccionar filtro por filtro. Y le damos a eliminar. Entonces aquí ya se limpian nuestros filtros. Para no ir otra vez al menú, a ejecución de gastos, reportes y ejecución del presupuesto de grupos dinámicos, sino que aquí mismo podemos borrar eso. Bueno, como decíamos, necesitamos información del Ministerio de Salud. Entonces le vamos a decir al SICOIN que nos filtre la información presupuestaria solamente del Ministerio de Salud. No necesitamos de todo el gobierno central. Bueno, en el corte siempre vamos a necesitar información a nivel de todo el Ministerio de Salud, no de alguna unidad ejecutora en particular. Y entonces nos vamos a ir ya a un nuevo clasificador. Queremos información por departamento y municipio. Generemos primero solamente por departamento. Tenemos entidad, grupo 1. Vamos a seleccionar el clasificador geográfico de departamento. Cabe mencionar que aquí no nos va a decir clasificador tal y tal, sino que nos van a indicar únicamente las desagregaciones de todos los clasificadores. Entonces, aquí tenemos el clasificador de departamento. Y ya con esto, pues nos tendría que dar información del Ministerio de Salud desagregado por los departamentos del país. Nos vamos a valores del parámetro y le damos mes inicial enero, mes final mayo. Siempre nuestros reportes en PDF. Y le damos continuar. Esperamos un momento.
Revisamos nuestro encabezado para ver que los datos sean los que necesitamos. Filtramos por el Ministerio de Salud. El reporte es por entidad y departamento a mayo del año 2022. Entonces tenemos aquí que la entidad es el Ministerio de Salud y aquí están todos los departamentos. Entonces tenemos nuestra distribución del presupuesto por cada departamento del país y vemos que de los 12.743 millones de presupuesto que tiene el Minedu, 6.000 millones están asignados al departamento de Guatemala. 91 millones al Progreso, 252 millones a Zacatepeques, 248 millones a Chimaltenango, y así sucesivamente. Y hasta el departamento de Jutiapa, que tiene asignados 272 millones. Podríamos también revisar cuál es el nivel de ejecución por cada departamento. Y veríamos que el departamento con menor ejecución correspondería, si no estoy mal, al departamento de Guatemala, que solo ha ejecutado un 28%. Debo mencionarles que en muchos casos el presupuesto pues nos muestra todavía una alta concentración del presupuesto a nivel central. Muchos de los programas o actividades, a pesar de que puedan entregarse en algún municipio diferente al municipio de Guatemala, aparece registrado aquí porque la compra se realiza en el departamento y municipio de Guatemala, aunque el producto se entregue en otro municipio. Entonces, esto es de tenerlo en cuenta, pero sí que nos habla de un alto nivel todavía de concentración de la toma de decisiones a nivel del despacho ministerial. Bueno, pero ¿qué tal si nosotros quisiéramos solamente un reporte de Jutiapa, de los municipios de Jutiapa? Podríamos decir, bueno, el código de Jutiapa es el código 22. Como les digo, estos reportes generales nos pueden servir también para obtener algunos códigos, ¿no? Y aquí el código del departamento de Jutiapa es el 22. Entonces, bueno, regresamos a la pantalla anterior y les decimos, bueno, ya sé cuáles son todos los departamentos y cuál es el presupuesto que tiene asignado cada departamento, pero ahora necesito solamente información del departamento de Jutiapa. Entonces, nos vamos a departamento, en los valores del filtrado, y filtramos solamente el departamento 22, que es el de Jutiapa. Bueno, en la estructura del reporte necesitamos siempre información a nivel de entidad, el grupo 1, que sería el departamento, siempre para tener ahí a referencia de que haya sido el departamento correcto el del código. Y ahora queremos saber a nivel municipio, le decimos, bueno, tenemos a nivel departamento, ahora que nos diga qué municipio. Entonces, veamos bien que aquí estamos relacionando clasificadores del mismo tipo, solo que de diferente nivel, ¿no? Este es clasificador, en el grupo 1 es clasificador geográfico por departamento, y en el grupo 2 vamos a poner clasificador geográfico por municipio. Pero debe tenerse en cuenta también, y ustedes ya lo podrán ver cuando puedan explorar más y conocer más sobre el SICOIN, que se pueden combinar diferentes clasificadores en diferentes niveles, según el tipo de información que ustedes requieran. Por eso es importante siempre en el paso 1 tener bien claro qué queremos saber y a qué nivel lo necesitamos. Entonces, nos vamos a valores del parámetro y damos mes inicial enero y mes final mayo. Generamos el reporte y si todo lo hicimos bien, nos va a generar un reporte del departamento de Jutiapa por municipio. Revisamos el encabezado y nos vamos a revisar nuestros datos. Ministerio de Salud, departamento de Jutiapa y todos sus municipios. Y aquí está el presupuesto vigente para cada uno de los municipios y cuánto se ha ejecutado.
Vemos pues que está el municipio de Jutiapa, el municipio del Progreso, Santa Catarina Mita, Agua Blanca, Asunción Mita, hasta Quesada. Entonces, podemos guardar este reporte y ponerle pues el nombre que deseamos. Y entonces, pues, así es como funcionaría un reporte a nivel geográfico. Y bueno, veamos qué hora es. Bueno, nos faltan algunos minutos. Quisiera pues que los pudiéramos utilizar para algunas dudas o comentarios al respecto. O si pues quisieran algún otro ejemplo o algún tipo de reporte en particular, solamente a manera de ejemplo. Veamos, ¿alguna pregunta? Yo creo que, bueno, no tenemos manos levantadas. Bueno, entonces todavía nos daría tiempo de otro reporte. Bueno, ahora generemos el último que tenemos contemplado en la presentación, que es un reporte por renglón de alguna entidad en específica. Por renglón, que es el nivel más bajo del clasificador de objeto del gasto, quiero ver. Yo creo que aquí no está. Aquí está. Es que en este creo que hay algún error aquí. Sí. Bueno, queremos saber en el paso 1, vamos a establecer qué queremos saber y queremos saber qué compra o contrata el Ministerio de Salud. Bueno, con el Ministerio de Salud ya sabemos que necesitamos la entidad institucional, o sea, el clasificador institucional, pero para saber qué compra o qué contrata, necesitamos el clasificador por objeto de gasto. Que este clasificador por objeto del gasto nos dice qué se compra o contrata. Si regresamos a nuestra parte de los tipos de clasificadores, vemos que, vamos a ver, limpio aquí. El clasificador por objeto de gasto, que nos da información sobre qué se compra o se contrata, tiene diferentes niveles. Tiene el nivel de grupo, subgrupo y el más bajo es el grupo de renglón. El grupo de renglón es el más desagregado y el que nos dice ya como más concretamente qué es lo que se compra. Por eso el reporte lo generaríamos a nivel de renglón, pero bien podríamos hacerlo como a niveles más agregados por subgrupo o por grupo, dependiendo de qué detalle de información requiramos. Por ejemplo, si solo queremos saber a nivel general cuánto se compra en materiales, podríamos solamente utilizar a nivel de subgrupo. Pero para este caso vamos a utilizar solamente a nivel de renglón. Entonces nos vamos a nuestra pantalla de SICOIN, limpiamos nuestros filtros, que en este caso solamente vamos a limpiar el filtro de departamento porque la entidad va a seguir siendo el Ministerio de Salud Pública. Y vamos a generar nuestro reporte siempre con corte de entidad y grupo vamos a seleccionar renglón. Pero si quiere vamos a utilizar los 3 grupos de gasto o los 3 niveles de este grupo para que ustedes vean cómo funciona. En el grupo 1 vamos a usar grupo de gasto, en el grupo 2 subgrupo de gasto y en el grupo 3 renglón. Valores de los parámetros siempre enero a mayo, reporte en PDF y le damos en continuar. Puede ser que este reporte sí sea un poco más tardado en generarse. No, aquí está, como les decía. Siempre revisamos nuestro encabezado y nos vamos a revisar ya los resultados. Tenemos el Ministerio de Salud y tenemos el grupo 0. No sé si ustedes han oído mencionar que le dicen el grupo 0. Entonces el grupo 0 se refiere a servicios personales, es decir, lo que se gasta en la contratación de personal. Y este sería como el nivel de agregación que le llamábamos de grupo. Y dentro del grupo de servicios personales tenemos el subgrupo de personal en cargos fijos, el subgrupo de personal temporal que está aquí, el subgrupo de personal
por jornal y destajo y el subgrupo por servicios extraordinarios. Cada subgrupo tiene sus renglones. El subgrupo 010 tiene el renglón 11, que sería el personal permanente, el renglón 12, que sería el complemento al personal, y así sucesivamente. Entonces, cada grupo de gasto tiene sus subgrupos y sus renglones. Tenemos varios grupos, ¿no? El grupo 0, que es el grupo de servicios personales. El grupo 100, que es el de servicios no personales. Y el, ¿dónde está? Tiene varios subgrupos, el de servicios. Y tenemos el grupo 200, que sería el grupo de materiales y suministros, también con varios subgrupos, y así. Entonces, esto es pues para que tengan de ejemplo, si en algún momento ustedes quisieran generar un reporte a nivel de renglón, podrían prescindir de la desagregación por grupo y subgrupo y dejar solamente renglón, o dejarlo agregado a nivel de grupo. Eso sí es como al tipo de información que requieran, la desagregación que necesiten. Y pues ya de último, solamente para recordarles que esta parte de aquí, de la estructura del reporte, pueden jugar con diferentes clasificadores. Pueden dejar por ejemplo, si quisiéramos jugar con el de programas y departamentos, podríamos dejar en el grupo 1 programa y en el grupo 2 departamento. ¿Y esto qué nos va a generar? Un reporte del Ministerio de Salud, porque está filtrado por Ministerio de Salud, a nivel de entidad, por programas, y cada programa va a estar desagregado por departamento. Yo creo que ya se nos está acabando el tiempo, entonces solo vamos a generar este reporte para que tengan como ejemplo de cómo saldría un reporte combinando clasificadores. Entonces, si tomamos el programa de ejemplo, que era el programa 14, que es este, programa de prevención de la desnutrición y de la prevención de la niñez y la desnutrición crónica, ya nos desagrega los departamentos de este programa. Pero podría hacerse al revés también. Por ejemplo, podríamos poner primero departamento y después programa. Entonces aquí lo que va a salir es que nos va a desagregar qué programas tiene cada departamento. No como en el anterior que nos decía qué departamentos atendía ese programa. Entonces se puede jugar con los clasificadores de una u otra forma y eso pues ya lo podrán ustedes aprender con esto. Y pues espero que hayan podido aprender lo básico de la generación de reportes y que pues les haya servido o les sirva de ayuda y como una herramienta útil para que ustedes puedan generar reportes por su cuenta. Bueno, eso creo que sería todo de mi parte. Si no hay ninguna pregunta o comentario, y siempre estamos ahí a la orden por cualquier consulta. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, entonces eso ha sido todo de mi parte y pues creo que en la plataforma les van a dar, van a subir como la evaluación y pues ahí se les pedirá que generen algún reporte en particular. Pero sería como a nivel general como lo hemos visto hasta aquí. No sé si quieres decir algo, Carlos, o creo que ahí estamos. Súper bien, muchas gracias, Julio, y muchas gracias